Bienvenidos a Fundamentos Bíblicos. Hoy abordaremos un tema que divide opiniones, confunde multitudes y revela el estado espiritual de nuestra generación, el pecado de Sodoma, y la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Vivimos en días donde el mal se llama bien y la santidad se ridiculiza, pero la Biblia no cambia. Dios sigue siendo santo, justo y lleno de misericordia para todo aquel que se arrepiente. Acompáñame en este documental mientras descubrimos la verdad acerca del pecado de Sodoma y el poder de Cristo para transformar cualquier vida. A lo largo de la historia, el enemigo ha usado dos caminos opuestos para alejar al hombre de la verdad. El primero es el liberalismo religioso, que dice, Dios acepta el pecado, mientras haya amor. El segundo es el legalismo sin gracia, conocido como la falsa doctrina del reprobado, que enseña que algunos pecadores no pueden ser salvos. Ambos caminos conducen al mismo lugar, lejos de la cruz. La verdad está en el centro, donde se encuentra Cristo, lleno de gracia y verdad. Algunos grupos enseñan erróneamente que las personas atrapadas en el pecado de la homosexualidad son reprobadas y que Dios nunca podría salvarlas. Pero eso es una mentira destructiva. Romanos capítulo 1 versículo 28 no dice que Dios rechaza a quien desea arrepentirse, dice que entregó a los que rechazan a Dios. Mientras haya arrepentimiento y fe en Jesucristo, hay esperanza, perdón y nueva vida. Nadie está fuera del alcance de su gracia. Para comprender el pecado de Sodoma, primero debemos entender el diseño original de Dios. Desde el principio, el Creador estableció una verdad sencilla. Varón y hembra los creó, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Génesis 1 versículo 27 y 28. Solamente hay una forma de obedecer ese mandamiento, la unión entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Todo lo demás es rebelión contra el orden divino. Jesús mismo confirmó este principio siglos después, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19 versículo 6. En ese diseño hay vida, propósito y bendición. Fuera de él hay confusión y muerte espiritual. Hoy muchos falsos maestros enseñan que Sodoma no fue juzgada por pecado sexual, sino por falta de hospitalidad. Esa es una mentira moderna, diseñada para justificar el pecado. La cultura cambió, pero Dios no cambia. Cuando Judas escribió en el Nuevo Testamento, confirmó exactamente lo que ocurrió. Sodoma se entregó a vicios contra naturaleza. La homosexualidad no es un simple estilo de vida. En la Biblia es una rebelión directa contra el diseño perfecto de Dios. Pero no olvidemos esto, Dios puede perdonar cualquier pecado cuando hay arrepentimiento. El Evangelio sigue siendo poder para transformar a cualquiera. Para entender la verdad sobre Sodoma, debemos dejar a un lado las opiniones humanas y escuchar solamente lo que Dios dijo. Muchos afirman que el pecado de Sodoma fue simplemente falta de hospitalidad, arrogancia o injusticia social. Pero la Biblia es clara y directa. Sodoma fue destruida por una corrupción sexual extrema, por una rebelión abierta contra el diseño de Dios. En Génesis 19, los hombres de Sodoma intentaron abusar sexualmente de los visitantes enviados por Dios. Era violencia, perversión, inmoralidad y desafío directo a la santidad divina. Ezequiel 16 menciona su soberbia, pero no elimina su pecado sexual, lo complementa. La Escritura nunca se contradice, se explica a sí misma. El sistema secular ha distorsionado todo lo que Dios estableció como bueno. En las escuelas se enseña ideología en lugar de verdad. En Hollywood se glorifica la lujuria y la rebeldía. En la música se celebra el pecado y se ridiculiza la santidad. Los medios moldean la mente de las nuevas generaciones, alejándolas del temor de Dios. Pero detrás de todo esto hay una batalla invisible. Rechazar el diseño de Dios siempre tiene consecuencias. En el cuerpo,
se manifiesta en enfermedades y deterioro. En la mente, en ansiedad, depresión y vacío interior. En el espíritu, en la separación de Dios y la pérdida de paz. Estas no son maldiciones arbitrarias, son los frutos naturales de desobedecer al Creador. Pero incluso en medio de las consecuencias, Dios extiende su mano de misericordia. Pero la historia no termina en el juicio. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo vino no para condenar, sino para salvar. No importa cuán lejos alguien haya caído, el poder del Evangelio puede restaurar, limpiar y dar una nueva identidad. Jesús dijo a la mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete, y no peques más. El mismo mensaje resuena hoy para todo pecador. Dios no aprueba el pecado, pero ofrece perdón a quien se humilla ante él. La verdadera libertad no está en seguir los deseos del corazón, sino en rendir el corazón a Cristo. Hace años, un joven vivía atrapado en el pecado de la inmoralidad. Había rechazado el diseño de Dios y buscaba llenar el vacío. Con placer y rebeldía. No encontraba paz, hasta que un día escuchó el mensaje del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Movido por el Espíritu de Dios, se arrepintió y clamó: Señor, cambia mi vida. Y Dios respondió. Con el paso del tiempo, el Señor transformó su mente, sus deseos y su corazón. Aquel joven que antes vivía en desorden ahora está casado con una mujer temerosa de Dios y es padre de 3 hijos. Su hogar es un testimonio vivo de que el poder de Cristo no solo perdona, sino que también transforma. El mensaje de Sodoma no es solo un relato antiguo, sino una advertencia para nuestra generación. Dios no cambia, su diseño sigue siendo santo, su justicia perfecta y su gracia infinita. 2 extremos siguen confundiendo al mundo. Unos predican aceptación sin arrepentimiento, otros condenan sin compasión. Pero la verdad del Evangelio equilibra ambas cosas, gracia y verdad. Dios ama al pecador, pero llama al arrepentimiento. Cristo murió por todos, para que todos, sin importar su pasado, puedan hallar perdón y vida eterna. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Regresa al diseño de Dios. La libertad verdadera se encuentra solo en Jesucristo. Gracias por acompañarnos en Fundamentos Bíblicos. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo para que otros conozcan la verdad que libera. Apoya este ministerio para seguir llevando la palabra de Dios a más personas.